Hola queridas y queridos estudiantes, espero que estén bien, tanto de salud como de ánimo. Hoy vamos a comenzar con una nueva semana. Acá les vuelvo a dejar el correo electrónico al que pueden escribir sus consultas, sus dudas, el horario de atención, así que empecemos. El objetivo de esta semana es comprender y analizar un texto de los medios de comunicación utilizando estrategias de lectura. Es decir, vamos a seguir trabajando con la lectura, pero esta vez de textos no literarios, de un texto de los medios. Vamos a leer un texto publicado por la ONG Amaranta, una organización no gubernamental conformada por investigadoras de distintas áreas de las ciencias sociales. La publicación es de octubre del 2019 y se enmarca en el contexto del estallido social. Está publicada en las redes sociales de la ONG y se titula ¿Cómo influyen los medios en nuestra concepción de la realidad y qué hacer ante esto? Una guía de ONG Amaranta. Antes de leer, les voy a pedir que en sus cuadernos vayan copiando las preguntas y las vayan desarrollando a medida que aparecen. Ya pueden pausar el video en cualquier momento. La primera pregunta dice, ¿cuáles medios de comunicación conoces? Y la segunda, observando el título del texto, ¿qué querrá decir con nuestra concepción de la realidad? Respondan en su cuaderno y seguimos con la lectura. Primero, ¿qué función cumplen los medios? El periodista Maxwell Malcolms afirma que el periodismo tiene tres principales funciones. Primero, vigilancia de los peligros y amenazas al mundo. Segundo, consenso, organización y producción de respuestas de la sociedad a los problemas identificados con la vigilancia. Y tercero, transmisión de la herencia social de una generación a otra. No es neutro, pero como señalaban Noam Chomsky y Edward R. Mannel, el llamado cuarto poder no es neutral ni objetivo. No solo está influido por el bagaje o mochila cultural e ideológica de cada periodista, sino que también por la ideología del mismo medio y por los grupos económicos y políticos que se relacionan con este, a tal punto que llegan a afirmar que los medios no son más que un perro guardián que no ladra. Acá un concepto importante a destacar es la palabra ideología. Se refiere al conjunto de ideas, creencias, valores que posee una persona o que posee la sociedad acerca de la realidad en que vive. Por poner un ejemplo, va a ser muy distinta las creencias, los valores de un empresario que sea dueño de diarios, de supermercados, de bancos, que lo único que le interese sea aumentar su fortuna, a, por ejemplo, compararlo con las creencias, valores de un profe que trabaje en una escuela pública, que no precisamente lo hace por aumentar y aumentar su fortuna. ¿Sí? Distintas ideologías. Ahora las preguntas. Tercera pregunta, ¿a qué llaman cuarto poder? ¿Cuáles serían los otros tres poderes? Sigamos leyendo. Y ya que los medios no son neutros, ¿qué tanto influyen en nuestra visión de la realidad y cómo lo hacen? Existen varios estudios al respecto. La teoría de la agenda setting, en español, teoría del establecimiento de la agenda. Esta teoría, desarrollada en la década del 70, reveló que los medios no nos pueden decir qué pensar sobre cierta situación, pero sí en qué temas pensar. Esto al escoger qué noticias entran en su agenda diaria y cuáles no, y cuánto tiempo de transmisión se les concede, entre otros factores. Ejemplos. ¿Te has fijado que si la TV muestra muchas noticias sobre delincuencia, esto se conversará en el día a día y posteriormente será un tema tocado por los políticos? Aunque las cifras de delincuencia disminuyan, esto es porque se posiciona el tema en la agenda. Llevado al contexto actual, cuando un medio transmite todo el día sobre saqueos e incendios de supermercados y tiendas, pero apenas habla de las protestas pacíficas o los fallecidos y heridos por la acción militar,
genera que muchas personas conversen sobre lo primero y que desconozcan lo último. Ahora una pregunta con tus palabras: ¿en qué consiste la agenda setting? Sigamos leyendo. La teoría del framing, en español teoría del encuadre. Fue en 1978 que la socióloga Barbara Tuchman afirmó que las noticias eran el producto final de un encuadre concebido por el periodista y la institución, y que éste podía influir en las audiencias. Es decir, que la forma en que se muestra una noticia, qué detalles se realzan y qué no, puede producir que se interprete, opine o trate el asunto de determinada forma. Ejemplos. ¿Te has fijado que cuando ocurre un evento incendiario en el sur de Chile se les suele adjudicar a grupos mapuche, pero rara vez se les entrevista y solo se les suele dar espacio a fuerzas policiales? Esto es un ejemplo de encuadre de la noticia. Volviendo al contexto actual, si durante una manifestación nacional un medio se enfoca solo en los saqueos e incendios y deja de lado las manifestaciones pacíficas, petitorios y la desigualdad social que inició las protestas, estas podrían ser percibidas como actos vandálicos. Incluso puede llevar a la justificación de actos de violencia policial y de Estado, porque son delincuentes que se lo merecen o que desestabilizan el país. Quinta pregunta en el recuadro 7. ¿Cómo se relaciona la imagen, la de la cámara fotográfica, con el texto acerca de la teoría del encuadre? Continuamos leyendo. ¿Y qué se puede hacer ante esto? No solo revises medios tradicionales, como los canales de TV nacionales, radios más escuchadas y sus portales web, sino que también visita medios de comunicación alternativos y cruza estos datos con medios internacionales e información de organizaciones civiles. Mientras más fuentes revises, mejor. Ten cuidado con las noticias falsas que circulan en redes sociales y WhatsApp. Descártalas si no provienen de una fuente confiable y no continúes diseminándolas. En Chile puedes contactar a Fake News Report si quieres corroborar si algo que te llegó es verdadero o falso. Reflexiona sobre todo lo que han visto y leído en comunidad y que sea una conversación siempre desde la empatía y la mirada de los derechos humanos. Amaranta ONG. Pregunta número 6. ¿A qué se refiere con medios de comunicación alternativos? ¿Conoces alguno? ¿Cuáles? Y la última pregunta. ¿Cuáles son los propósitos del texto que leímos? Ya eso todo lo tienen que responder en su cuaderno. Ese sería el trabajo de esta semana. Espero que tengan un muy buen día. Cuídense mucho, lávense frecuentemente las manos. Nos vemos la otra semana.